Capítulo 9. 20 minutos después, estaban en la parte más boscosa del campo de entrenamiento y los tres genin estaban haciendo intentos a medias por trepar a sus respectivos árboles. Asuma, Inoichi y Haruki se pararon a un lado, viendo cómo Ino lograba llegar a un tercio del camino antes de que la madera crujiera bajo su pie y la gravedad la arrojara de espaldas al suelo. Chouji logró dar unos pocos pasos hasta llegar a un cuarto del árbol antes de caer también, y Shikamaru dio unos pasos hacia arriba, alcanzando solo 1 metro por encima del suelo antes de que él también tuviera que saltar de regreso al suelo del bosque. Asuma no dijo nada, contento de dejar que Haruki dirigiera el programa hoy. Quería ver qué tipo de sensei sería Haruki. A su lado, Inoichi estaba apoyado contra el tronco de un árbol, con los brazos cruzados frente a él mientras mantenía una mirada ociosa en el genin. Son exactamente iguales, los pequeños mocosos. Al murmurar irritado de Haruki, Asuma e Inoichi lo miraron antes de seguir su línea de visión. Sorprendentemente, su mirada se posó firmemente en Shikamaru. ¿A quién se parece el heredero de Nara? ¿Quizás uno de los estudiantes de Kakashi? Haruki, por su parte, estaba comparando mentalmente a Shikamaru con uno de sus propios antiguos alumnos, un Nara también y uno de los primos más jóvenes del heredero de Nara. Akio había sido tan vago como Shikamaru y también había fingido no conocer el ejercicio de caminar por los árboles. Un Nara necesitaba aprender a controlar los chakras para poder controlar las sombras de manera efectiva. Con un suspiro, avanzó hasta que miró a Shikamaru, que estaba acostado de espaldas en ese momento. Cuando se trataba de un Nara, el soborno era el único camino a seguir. Shikamaru-kun, Haruki le sonrió amablemente mientras Ino y Chouji también se detuvieron y sintió la atención de Asuma e Inoichi enfocada en su espalda. Si lo inventas en este árbol usando solo tu chakra en los próximos 5 segundos, jugaré un juego de shogi contigo. Haruki había notado el familiar brillo calculador en los ojos de Shikamaru durante las pocas veces que el chico había sacado el juego de ayer y, conociendo el amor de Shikamaru por los desafíos de su tiempo cuando se trataba de shogi, sabía que el genin aceptaría su oferta en un instante. De hecho, un momento después, el genin de cabello castaño estaba de pie de nuevo, haciendo una pausa solo el tiempo suficiente para acumular chakra en las plantas de sus pies antes de partir hacia su árbol. 5 segundos más tarde, Shikamaru estaba parado de lado en la parte superior, obviamente sabiendo que acababa de ser sobornado, pero sonreía triunfalmente de todos modos. Haruki resopló, sacudiendo la cabeza con exasperación antes de sacudir la cabeza hacia el suelo para hacer que el chico volviera a bajar. «¡Qué progreso tan asombroso!», dijo secamente. «Ahora vuelve aquí». Shikamaru solo sonrió un poco y corrió hacia abajo tan capaz como cualquier ardilla. ¿Recibo mi juego de shogi?», preguntó mientras se detenía frente a Haruki nuevamente. Poniendo los ojos en blanco, el pelirrojo asintió. «Después de la práctica, o más tarde, siempre que te apetezca. Ahora vete a dormir o algo así. Necesitarás tu energía más tarde». La sonrisa de Shikamaru se ensanchó mientras se alejaba tranquilamente y se acomodaba en la base de su árbol para una siesta matutina. Haruki escondió una sonrisa de suficiencia. Hoy no habría ningún juego de shogi. Después del entrenamiento que iba a hacer pasar a estos tres, estarían muriendo de pie. Girándose, vio a Ino y Chouji mirando boquiabiertos a Shikamaru. Captando su atención, Haruki miró fijamente a sus propios árboles. «Bueno, ¿qué estás esperando? Cuanto más tiempo tomen, más tiempo libre tendrá Shikamaru-kun». De inmediato, Ino frunció el ceño, pero su rostro se inundó de determinación y se dirigió a su árbol de nuevo. Chouji miró con envidia a su mejor amigo, pero se enderezó y continuó el ejercicio, redoblando sus esfuerzos mientras se concentraba en su chakra. Haciendo su camino de regreso a Asuma e Inoichi, Haruki se encontró en el extremo receptor de miradas gemelas de incredulidad. Mostró una mirada inocente que casi siempre funcionaba para evitar que hiciera el papeleo cada vez que Sasuke o Neji lo buscaban para completarlo. Ambos shinobi parpadearon sorprendidos antes de que Inoichi soltara una risa de sorpresa y Asuma sacudiera la cabeza. «Acabas de sobornar a uno de mis estudiantes», señaló Asuma, con voz levemente divertida. Haruki se burló. «Los tres están desmotivados en este momento. Créame, estará recurriendo al soborno en poco tiempo». Asuma suspiró y miró a sus estudiantes. «No creo que Shikamaru esté de acuerdo con los partidos de shogi conmigo. El chico es un genio». «No», las cejas de Asuma se alzaron ante el cierto tono de la pelirroja. «Disfrutará jugando contra ti». Parpadeando, Asuma miró a Inoichi que había estado observando en silencio su intercambio.
El rubio se encogió de hombros mientras Haruki continuaba, ajeno a su confusión. Pero siempre puedes sobornarlo con la observación de nubes o algo así, continuó Haruki con facilidad. Y podrías invitar a Chouji-kun a almorzar. Aunque no muy a menudo. Añadió con una leve sonrisa. Asuma solo suspiró, rascándose la cabeza. Realmente debería ponerse a dieta. Haruki inclinó la cabeza pensativamente. Quizás uno pequeño, concedió. Pero crecerá en sí mismo. Inoichi lo miró con curiosidad. ¿Qué quieres decir? Haruki ausente, los ojos enfocados en Chouji. Es un Akimichi. ¿Te imaginas lo que sucedería si tuviera el tamaño de, digamos, Shikamaru-kun? Nunca sería capaz de manejar las técnicas de su clan. Metió las manos en los bolsillos de su abrigo. Estará bien. En un par de años, será todo músculo. Volviéndose para darles una sonrisa aguda y feroz, añadió sombríamente. Y luego veremos lo que otras personas dicen de él cuando pueda hacerlos pasar por el suelo. Asuma miró entre la pelirroja y Chouji, sin poder ocultar una sonrisa. Sabía que no mucha gente veía a Chouji como material shinobi. Fue agradable escuchar a alguien hablar de él con tanta fe. Inoichi permaneció concentrado en Haruki. Recordó, en sus días de genin, que Chousa había tenido el mismo problema. Su tamaño y amor por la comida habían dificultado que los otros niños de su edad lo aceptaran. Pero Chousa había crecido para convertirse en un poderoso shinobi, e Inoichi nunca había tenido ninguna duda de que su hijo sería él mismo. Pero no todos los días escuchaba a alguien decir algo similar con tanta convicción. ¿Y qué hay de Ino? Inoichi habló de nuevo, mirando a su hija. Tenía curiosidad por ver si Haruki hablaría tan francamente de ella como lo hacía con los demás mientras él estaba cerca. ¿Cómo la harías trabajar? Haruki ni siquiera dudó, girando la cabeza para mirarlo. Su rivalidad con Sakura. Ino-chan no querría que ella saliera adelante. Inoichi asintió con la cabeza mientras Asuma escuchaba. Sabía de la rivalidad de Ino con Haruno Sakura, pero realmente no conocía los detalles. Es una lástima, de verdad, Inoichi miró a su hija con el ceño fruncido. Solían ser muy buenos amigos. Haruki los sorprendió riéndose a carcajadas. Era suave y no duró mucho, pero era genuino y el primero que ninguno de los dos había escuchado. Los mejores amigos también pueden ser rivales, Inoichi-san, comentó Haruki a la ligera. Se reconciliarán tarde o temprano. Asuma ladeó la cabeza, jugueteando con el paquete de cigarrillos en su chaqueta pero sin sacarlo. Había un tono de familiaridad en la voz del pelirrojo cuando dijo esto. ¿Tenías uno entonces? ¿Un rival? Inmediatamente, la luz alegre murió en la mirada cerúlea de Haruki y algo oscuro, feo y embrujado la reemplazó, haciendo que ambos shinobi se congelaran. Y luego la pelirroja parpadeó y se encontraron mirando al hielo, en blanco e impasible cuando Haruki respondió secamente, todos tienen rivales. Antes de que Asuma o Inoichi pudieran preguntar más, Ino gritó desde la base de su árbol, jadeando por respirar, Haruki-san, ¿cómo sabías que Shikamaru podía trepar al árbol? El pelirrojo volvió su atención a los tres genin, obligándose a relajarse. Chouji también estaba mirando y Shikamaru había abierto los ojos para mirarlo. Haruki asintió hacia el árbol de Shikamaru. ¿Cuál es la diferencia entre el árbol de Shikamaru-kun y el tuyo y el de Chouji-kun? Cuando Ino se acercó al árbol de Shikamaru, Haruki miró a Inoichi. ¿Sabías que Shikamaru-kun ya podía hacer este ejercicio, verdad? Inoichi se encogió de hombros, sonriendo levemente. Sin embargo, Shikaku hizo lo mismo cuando empezamos, miró fijamente al Jounin pelirrojo. Nuestro sensei no podría decirlo. El árbol de Shikamaru no tiene abolladuras ni marcas. Exclamó Ino, volviéndose hacia Haruki de nuevo. La boca de Haruki se crispó ante la comprensión en las caras de Asuma e Inoichi. Exactamente, asintió. Conocía a alguien que tenía un control de chakra casi perfecto, incluso como genin. Pero incluso ella dejó pequeñas abolladuras y rasguños arriba y abajo de su árbol cuando hizo este ejercicio. El árbol de Shikamaru-kun no está marcado, a pesar de que estaba cayendo hacia abajo al suelo aproximadamente a la misma altura durante 10 minutos. Miró a la perezosa Nara con algo de diversión. Puede que no quieras trabajar mucho Shikamaru-kun, pero lo que hiciste solo demostró que ya sabías cómo regular el chakra correctamente y en realidad fue más trabajo que si no hubieras podido trepar al árbol. Shikamaru lo miró fijamente antes de golpear su cabeza hacia abajo sobre los brazos cruzados pulcramente detrás de su cabeza, refunfuñando en voz baja. Haruki sonrió antes de asentir a Ino. Así es como lo supe. Ahora, de vuelta al trabajo.
Haruki se recostó contra un árbol de nuevo cuando Ino hizo una mueca y trotó de regreso a su árbol. A su lado, Inoichi había arqueado una ceja. Buena observación. Nunca le presté atención a eso. Asuma asintió con la cabeza. ¿Cómo te diste cuenta de algo así? La mayoría de los senseis no señalarían algo así. Haruki se encogió de hombros. La que mencioné, la que tenía buen control de chakra, era mi compañera de equipo. Se las arregló para llegar a una de las ramas más altas en su primer intento y solo mejoró a partir de ahí. Yo no era muy buena. Puse muy poco chakra en mis pies, así que no pude llegar tan lejos. Le pedí algunos consejos y lo noté cuando la estaba molestando. ¿Quién era tu compañero de equipo? Estaba en la punta de la lengua de Asuma, pero una mirada de advertencia de Inoichi fue suficiente para mantener la pregunta para sí mismo. El jefe del clan tenía razón. Haruki probablemente no tomaría bien la pregunta. Con un suspiro de tristeza, Asuma se deslizó por el árbol y se sentó en el suelo. Si no podía fumar, al menos podría ponerse cómodo. Probablemente le esperaba una larga espera. 3 horas después, Asuma se despertó de un sobresalto cuando un pie con sandalias le pinchó las costillas. Parpadeando, miró adormilado a Haruki, quien parecía bastante molesto. Bostezando, se estiró y se puso de pie, notando el brillo divertido en los ojos de Inoichi mientras observaba su entorno. Sus 3 estudiantes estaban reunidos frente a él, masticando sándwiches y bebiendo de botellas de agua mientras lo miraban con variadas expresiones de irritación y, por parte de Ino y Chouji, de agotamiento. ¿Tuviste una buena siesta, Asuma-sensei? Ino le frunció el ceño. Asuma reprimió otro bostezo y los miró con vergüenza. ¿Cómo van los ejercicios? Ino y Chouji se animaron ante esta pregunta. Llegamos a la cima del árbol, anunció Chouji con orgullo, e Ino sonrió a su lado. Asuma parpadeó sorprendida antes de sonreírles ampliamente. ¡Genial! Ambos lo consiguieron en solo unas horas. Eso es increíble. Lo que es asombroso es tu necesidad de dormir, viejo, refunfuñó Haruki a su lado. Ni siquiera Kakashi durmió durante los ejercicios de su equipo. No soy un anciano. Asuma protestó, reprimiendo una sonrisa ante las bromas fáciles. Haruki era una buena compañía cuando se abrió un poco. Con esa barba, parece que podrías estar cerca de los 30, replicó Haruki. Tengo tu edad. Esta vez, había una verdadera ofensa en la voz de Asuma cuando se estiró para frotarse la barba. No pasó, no lo hacen parecer vieja. La risa resonó y los 3 adultos se volvieron para mirar al genin en el suelo. Ino se puso de pie de un salto, después de haber terminado su almuerzo, y extendió la mano para tirar de la manga de Haruki. Sí, pero Haruki-san no tiene barba, Asuma-sensei, bromeó Ino. Y, se volvió para mirar intencionadamente entre los 2 Jounin. Es más guapo. Asuma estaba algo sorprendido de que Ino hubiera dicho algo tan atrevido y supuso que se habían sentido más cómodos en la compañía del otro mientras él dormía. Ino puede ser franca y segura, pero Asuma se había dado cuenta de que solo hablaba de las personas de manera tan divertida cuando se sentía cómoda en su presencia. Por su parte, Haruki parpadeó hacia el rubio, sintiéndose un poco desconcertado por el comentario, pero se rió afablemente después de un momento. Exactamente, Asuma. Incluso Ino-chan lo dice, y ella es la única aquí que tiene ojo para ese tipo de cosas, lo que significa que tengo razón. Asuma se burló, poniendo los ojos en blanco mientras su alumna sonreía. Le lanzó a Inoichi una mirada de reproche cuando el hombre se rió y luego miró con el ceño fruncido a los 2 chicos que seguían sentados en el suelo. Ambos tenían sonrisas divertidas en sus rostros mientras terminaban sus almuerzos. Desde su lugar, a unos pasos de distancia, Inoichi examinó al equipo 10 y al pelirrojo Jounin, y decidió que acompañar al grupo hoy era una de las mejores decisiones que había tomado. Observó la mano de su hija metida de manera amistosa en el hueco del brazo de Haruki mientras ella continuaba burlándose de Asuma y debatía la probabilidad de que la pelirroja la sacudiera. Antes, mientras Asuma dormía, Haruki simplemente soltó un suspiro de resignación y lo dejó así. En cambio, se había alejado para ayudar a su hija y Chouji mientras continuaban con sus intentos de controlar el chakra. Chouji había ido mejorando cada vez más, avanzando poco a poco por el árbol a medida que pasaban los minutos, pero Ino solo había logrado llegar a la mitad y no más. 2 horas después del ejercicio Inoichi casi había visto su frustración manifestar una forma física cuando Chouji finalmente llegó a la cima y se dejó caer en el suelo para tomar un respiro. En esto, él y su hija eran iguales, al menos cuando él tenía su edad.
Había estado tan impaciente y frustrado fácilmente como Ino ahora, y eso usualmente se daba a conocer a través de un temperamento explosivo. Inoichi se había tensado cuando, después de docenas de intentos e incluso más abolladuras en la madera, su hija finalmente se había girado sobre la figura dormida de Shikamaru, abriendo la boca para desahogar su ira reprimida. A menudo había explotado en Shikaku y Chousa también, cada vez que había fallado en algo varias veces, y sabía que Ino no era diferente. Pero para su sorpresa, Haruki había intervenido antes de que Ino pudiera decir una palabra, y había preguntado la cosa más extraña. Azalea. ¿Qué significa? Inoichi había tenido dificultades para mantener la confusión fuera de su rostro, y su hija ni siquiera se había molestado en intentarlo. ¿Qué? Ella espetó, su ira era obvia en el tono de su voz, e Inoichi se había estremecido por dentro ante la actitud grosera dirigida a Haruki. Pero el pelirrojo ni siquiera pareció darse cuenta y simplemente ladeó la cabeza mientras repetía su pregunta. ¿Qué significa una azalea? Trabajas en una floristería. Deberías saberlo, ¿verdad? Ino había alejado algunos flequillos sudorosos antes de soltar con irritación: templanza, o cuidarte a ti misma por mí. ¿Qué tiene eso que ver con algo? Haruki solo se encogió de hombros y asintió con la cabeza hacia el árbol. Un paso. Continúa. La frente de Ino se había fruncido aún más, pero había obedecido después de un momento de vacilación, dando un paso hacia el árbol para que estuviera de lado en la base del tronco del árbol. Se tambaleó un poco y sus brazos se agitaron, e Inoichi había estado seguro de que volvería a caer, pero Haruki rápidamente continuó con otra pregunta. Campanillas. ¿Qué significa? Ino había respondido automáticamente, habiendo sido perforada en los diferentes tipos de flores desde que era una niña por su madre, y se había estabilizado contra la madera mientras su mente se concentraba en otra cosa. Humildad y constancia. Haruki asintió y le indicó que diera otro paso. Lirios tigre. Riqueza y orgullo. Otro paso. Magnolias. Perseverancia, dignidad y nobleza. Y otro. Ranúnculos. Infantilidad o alegría. Y otro más. Y así fueron. Haruki soltaba el nombre de una flor e Ino respondía con su significado, e Inoichi solo podía mirar con asombro mientras el pelirrojo Jounin hablaba a su hija de su rabia y la subía por el tronco del árbol. Sus dos compañeros de equipo se habían sentado en este punto, observando su progreso con silencioso asombro. Finalmente, justo antes de que llegara a la rama superior, Haruki se detuvo en su larga lista de flores, inclinó la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual y le ofreció una pequeña sonrisa a Ino. Uno más entonces. ¿Un solídago? Ino había sonreído, sudorosa y manchada de suciedad por todos sus intentos fallidos, pero había gritado triunfalmente: ¡éxito! Y había dado el paso final, llevándola a la rama más alta del árbol. El rostro de Haruki se había relajado en una amplia sonrisa, las manos todavía metidas en los bolsillos de su abrigo mientras se balanceaba sobre sus talones. Bueno, mira eso. Parece que puedes hacerlo después de todo. Inoichi se había encontrado sonriendo y la sonrisa de su hija amenazaba con dividir su rostro. Había bajado con cuidado del árbol de nuevo, sus pasos eran mucho más seguros y firmes que antes, y luego se había acercado a la pelirroja y había abrazado al Jounin en un abrazo de agradecimiento. Haruki se había congelado, estremeciéndose levemente por la sorpresa, e Inoichi casi frunció el ceño cuando el pelirrojo lo miró con algo parecido a la incertidumbre. Habría pensado que Haruki había estado preocupado por su reacción si no fuera por el hecho de que sus largos años como interrogador lo habían ayudado a captar la confusión, la incomodidad y la angustia en la postura del hombre, así como el grito silencioso por ayuda en sus ojos. Inoichi había visto esas emociones en algún shinobi, no muchos, pero lo suficiente como para reconocerlo. Por lo general, lo veía en un ninja que había estado en el campo durante demasiado tiempo y había olvidado cómo era el contacto humano amistoso. Inoichi lo había visto antes, pero solo en los veteranos de guerra después de la tercera guerra shinobi. Se enderezó, abrió la boca para decirle a su hija que la soltara ahora porque había entrado en las mentes de algunos de esos veteranos y había visto un mundo destrozado y devastado, desolado y moribundo, y si no se les reintroducía al contacto humano en pasos lentos, causaría una avería o algo peor. Pero Haruki lo había sorprendido de nuevo cuando su cuerpo se obligó a relajarse y un brazo rodeó los hombros de Ino en un abrazo incómodo, con una mano acariciando su espalda antes de alejarse. Gracias. Ino había exclamado alegremente, sin darse cuenta de que Haruki le había sonreído fácilmente, toda la ansiedad y el miedo escondido a salvo de las miradas indiscretas.
No lo pienses demasiado, fue todo lo que le dijo la pelirroja. Estabas concentrando demasiado chakra antes, y te estaba arrastrando hacia abajo. Y luego, 15 minutos después, Haruki había sentado a los 3 genin con agua, sándwiches y una pastilla de soldado cada uno. El pelirrojo había regresado al árbol en el que originalmente se había apoyado e Inoichi había encontrado una disculpa en la punta de la lengua. No había sido culpa suya y ciertamente no había sido culpa de su hija, pero la expresión angustiada y perdida que Haruki le había dirigido lo había golpeado con fuerza, lo había devuelto a sus días en el campo de batalla, y se había imaginado que alguien debería lamentar poner esa mirada en el rostro de Jounin, aunque solo sea porque Inoichi no estaba seguro de cómo solucionarlo. Apenas sabía nada sobre Kasama Haruki. Al menos con los veteranos de guerra, el Hokage le había ordenado que reparara la estabilidad mental del shinobi lo mejor que pudiera. De alguna manera, dudaba que Haruki quisiera que hurgara dentro de su cabeza. Pero Haruki solo le había sonreído, un poco cansado y un poco agradecido al mismo tiempo, como si Inoichi ya hubiera ayudado con solo reconocer algo de lo que estaba pasando el Jounin. Frente a esa sonrisa, las palabras de alguna manera parecían inadecuadas, e Inoichi se había quedado en silencio al final. Parpadeando fuera de sus pensamientos, Inoichi estudió la sutil tensión que actualmente cubría los hombros de Haruki. El lenguaje corporal era algo que todo interrogador tenía que saber de adentro hacia afuera y detectó la forma en que la pelirroja se ponía muy rígida cuando su hija o sus compañeros de equipo se acercaban demasiado. Sin embargo, Haruki seguía bromeando sin esfuerzo con Asuma, acciones relajadas y fáciles para el ojo inexperto. Haruki era bueno, aprobó Inoichi. Incluso él probablemente no se habría dado cuenta si no fuera por el abrazo de Ino antes. Pero en este momento, para él, Haruki estaba claramente incómodo y era aún más claro que no diría nada para alejar al genin. Ino, interrumpió suavemente Inoichi cuando la conversación se detuvo por un segundo. ¿Te tomaste tu pastilla de soldado? Oh. Su mano se apartó del brazo de Haruki e Inoichi esperó hasta que vio al pelirrojo relajarse de nuevo antes de volverse para ver a su hija tragarse la ración militar. Sus 2 compañeros de equipo siguieron su ejemplo antes de volverse hacia Haruki. Haruki miró a Inoichi por el rabillo del ojo. El jefe del clan ni siquiera lo miraba, pero conocía al interrogador lo suficientemente bien como para estar seguro de que Inoichi había llamado la atención de su hija a propósito. Aún así, el hombre no mostraba ningún signo de eso, así que lo dejó en el fondo de su mente. Ahora bien, comenzó Haruki una vez que tuvo la atención de los 3 genin nuevamente. Tu rango de, como dijo Asuma, tendrás que atrapar a Tora para la esposa del daimyo. Aquí, una sonrisa rayana en el sádico curvó sus labios mientras entregaba radios inalámbricas para el genin. Los 3 estudiantes lo miraron con recelo mientras los aceptaban. Pero, en lugar de simplemente correr por donde quieras, harás un buen uso de la lección de hoy. Hasta que se complete esta misión, a los 3 solo se les permitirá caminar de lado o incluso boca abajo. Edificios, árboles, lo que sea. Siempre y cuando no camines erguido. ¿Entiendes? Un silencio horrorizado descendió sobre el grupo. Asuma parecía medio divertido, medio horrorizado. ¿Estás tratando de matar a mis estudiantes? Haruki intentó una sonrisa tranquilizadora que, en opinión de Asuma, no era tan reconfortante, especialmente con el brillo maligno en los ojos de la pelirroja. Por supuesto que no. Es una buena práctica. He visto a genin hacerlo antes y sobrevivieron. Por supuesto, eran su genin, y sus estudiantes habían sido francamente asombrosos en su opinión. Sin embargo, después del ejercicio que Haruki les había hecho, los 3 probablemente lo habrían maldecido si no hubiera sido por el hecho de que estaban demasiado cansados para hacerlo. Inoichi frunció el ceño, mirando con simpatía a su hija. Esto sería difícil, pero si lo lograban, los 3 nunca más tendrían que preocuparse por el control de los chakras. Caminar sobre el agua sería mucho más fácil también. ¿Lo escuchaste? Permaneció inexpresivo cuando Ino le lanzó una mirada de traición. Muévete. Ya es más de la 1. A este paso, todavía estaremos aquí a la hora de la cena. Shikamaru parecía que preferiría estar en cualquier otro lugar del mundo y la expresión de condenación en el rostro de Chouji hizo que pareciera como si Haruki los hubiera enviado a la horca. Ino permaneció en silencio durante varios segundos antes de levantar las manos y marchar hacia adelante, agarrando a sus 2 compañeros de equipo por el brazo y arrastrándolos hasta el edificio más cercano. Está bien, hagamos esto. Vamos Shikamaru, deja de ser tan perezoso. Chouji, deja la mirada triste. Cuanto antes terminemos con esto, antes descansaremos. Muévete.
Haruki se rió entre dientes y gritó una última vez. Nos veremos contigo una vez que completes la misión. Shikamaru lo miró brevemente, y Haruki esperaba que al menos el heredero Nara hubiera captado su indirecta. Akio lo había hecho y había evitado que sus dos compañeros de equipo fallaran en la misión al final. Bueno, Haruki se volvió hacia los otros dos shinobi a su lado y sacó 3 radios más. Vamos a ver cómo les va. Era raro ver al ex jefe de interrogatorios, el hijo de Sandaime, y a un Jounin pelirrojo bastante desconocido, estar juntos en cuclillas en un tejado y comiendo dango mientras escuchaban las maldiciones, los gritos y los problemáticos de un montón de genin, pero el equipo 10 ya había estado trabajando durante 4 horas y los 3 adultos tenían hambre. No estuvo tan mal, reflexionó Inoichi mientras escuchaba a su hija gritarle al heredero Nara por enésima vez desde que había comenzado su misión. Por lo menos, no había estado tan entretenido en mucho tiempo. Ah, se atascaron de nuevo, observó Asuma desde su lado, acostado boca abajo mientras las maldiciones sonaban sobre sus cables. ¿Dónde diablos habían aprendido sus estudiantes algunas de esas malas palabras de todos modos? Haruki solo suspiró y miró el cielo. Su propio equipo genin había completado esta misión en poco menos de 5 horas. Al ritmo que iba el equipo 10, probablemente no batirían el récord. Debido a que solo podían caminar por el costado de los edificios y postes de teléfono y boca abajo debajo de los nichos, los 3 estudiantes habían tenido que seguir doblando hacia atrás cada vez que se daban cuenta de que no podían seguir la ruta que habían tomado sin saltar de regreso al edificio. Suelo trepando hasta la parte superior de los techos. Shikamaru había tenido el menor problema con esto, solo se quedó perplejo 2 veces, pero había sido demasiado perezoso para siquiera tratar de darles a sus compañeros de equipo mejores instrucciones, y no fue hasta que Ino se dio cuenta de este hecho y comenzó a gritarle. La radio que el heredero de Nara había comenzado a darles instrucciones. Ahora tenían mucho trabajo por delante para intentar atrapar a Tora. Si bien la regla de Haruki los restringía, nada impedía que el gato se moviera como quisiera. ¿No crees que esto es un poco difícil para ellos? Asuma hizo una mueca cuando se escucharon aullidos en las radios, seguidos de más palabrotas cuando Tora, inevitablemente, escapó de nuevo. A juzgar por el ceño bastante severo en el rostro de Inoichi, Ino iba a escuchar esta noche. Haruki se encogió de hombros, sentándose con las piernas colgando sobre el costado del techo al otro lado de Inoichi. Ellos pueden manejarlo. Y una vez que Shikamaru-kun actúe bien y deje de suspirar por todo, tal vez lleguen a alguna parte. ¿Crees que Shikamaru puede idear un plan? Preguntó Inoichi, algo curioso por ver cómo Haruki pensaba que esta extraña misión terminaría. Aoki hizo una afirmación. Chouji-kun es bastante bueno para sentir las firmas de chakra. Él es quien encontró a Tora las últimas 5 veces. Sin embargo, Ino-chan es la más rápida y ya ha logrado poner sus manos sobre ese gato 3 veces. Simplemente no ha podido. Agárrate a ella. Si Shikamaru-kun puede idear un plan para utilizar esas 2 fortalezas, tal vez todos estemos en casa a tiempo para la cena. Inoichi asintió pensativamente mientras Asuma dejaba caer la cabeza sobre sus brazos. Esto va a tomar un tiempo, murmuró con tristeza mientras su estómago gruñía. Haruki puso los ojos en blanco. Ve a buscar más comida si tienes hambre. Oh, aquí, sacó algunos billetes y se los arrojó al Jounin. Tráeme algo de gyoza mientras estás en eso. Antes de que Asuma pudiera parecer más que un poco indignado, Inoichi también le había extendido algo de dinero, asintiendo con la cabeza. Consígueme un poco de yakisoba, Asuma. El de pollo. Gracias. Asuma balbuceó algo que sonó un poco como traseros perezosos, pero se levantó de todos modos, tomando el dinero antes de alejarse. Inoichi y Haruki intercambiaron una mirada divertida antes de asentarse en un agradable silencio, escuchando a la última generación de Inoshika Chou tropezar por la aldea. ¿Cómo conociste todas esas flores? Inoichi habló de repente después de unos minutos. Algunos de los que echaste no son tan conocidos. Haruki se encogió de hombros, su rostro cuidadosamente en blanco. Tenía una amiga que conocía sus flores. Su familia también era dueña de una floristería. A veces hablaba de ellas cuando pasaba por allí. Inoichi miró de reojo al pelirrojo, y la parte interrogadora de él quería seguir preguntando, pero una parte más grande de él quería dejarlo en paz. No era asunto suyo lo que los Jounin decidieran decir y no decir. Se quedaron en silencio de nuevo y esta vez, fue Haruki quien lo rompió. ¿Puedo hacer una pregunta sobre su trabajo anterior? Inoichi se puso rígido pero asintió después de un momento de contemplación. El Jounin podría preguntar.
no significaba que iba a responder. Si el Hokage pregunta, no ordena, te pide que vuelvas a ocupar tu puesto en TI, ¿lo harías? Inoichi arqueó una ceja. La mayoría de la gente preguntaría por qué me fui en primer lugar. Haruki se encogió de hombros. Ya sabía por qué se había ido Inoichi. Pero siempre había querido saber si el temido interrogador se habría negado a regresar si el Sandaime no se lo hubiera ordenado. Bueno, yo no soy la mayoría de la gente. Inoichi estuvo totalmente de acuerdo con esa declaración. Consideró la pregunta. Fue simple, y no requirió que entrara en detalles sobre su decisión de retirarse. No, expresó después de un largo momento. Probablemente no. Si el Hokage no me lo ordena, no sería una emergencia. Aparte de eso, nunca regresaré. Haruki asintió, callado y sin sorpresa y no dijo más. Sabía que Sarutobi ordenaría a Inoichi que regresara antes de los exámenes de Chunin, pero si el jefe del clan Yamanaka no quería, Haruki lo detendría. El Inoichi de su tiempo le había enseñado algunas técnicas de interrogatorio que solo conocía el clan Yamanaka justo antes de infiltrarse en Iwa. En cambio, podía hacerlo ahora si tenía que hacerlo, aunque se estremecía ante la idea de tener que atravesar la mente de otra persona. No sabía cómo podían soportarlo los interrogadores día tras día. Tu comida, Asuma apareció a su lado de nuevo, luciendo ligeramente malhumorado mientras repartía sus comidas. El sensei Jounin también tenía un plato de gyoza, aunque era una porción más grande que la de Haruki. Haruki aceptó la suya con una sonrisa e Inoichi asintió en agradecimiento. Los tres se hundieron y casi se ahogaron cuando la voz de Shikamaru finalmente se elevó a algo por encima de su típico acento perezoso y anuló los gritos de Ino y las quejas de Chouji. Está bien, eso es todo. No aguanto más esto. Todo esto es tan problemático. Deja de hablar un minuto, mujer, y escúchame. Tú estás a cargo de atrapar a ese estúpido gato, pero vendrás del norte. Chouji, encuentra la maldita cosa pero no cargues. ¿Lo has identificado? Bien. Quédate donde estás hasta que esté en posición. Vamos a atraparlo justo cuando sale del callejón. Ino, espera a la vuelta de la esquina. Cógelo cuando Chouji lo persiga. Atraparé su sombra una vez que lo tengas. ¿Listo? Hubo un silencio levemente forzado sobre las comunicaciones inalámbricas, mientras los tres adultos se detuvieron y escucharon con atención hasta que escucharon dos confirmaciones. Finalmente, Haruki tragó el resto de su gyoza antes de ponerse de pie. Vamos a mirar. Inoichi rápidamente se tragó lo último de su comida y tiró el tazón de plástico en un bote de basura abajo. Haruki rápidamente hizo lo mismo antes de que ambos se volvieran hacia Asuma. El Jounin parpadeó en respuesta a ellos, masticando lentamente una gyoza antes de encogerse de hombros mientras tragaba. Me gusta probar lo que como. Me lo llevaré. ¿A dónde vamos? Haruki se crispó un poco antes de soltar un suspiro y agitar una mano. Sígueme. Nos mantendremos fuera de la vista. 10 minutos más tarde, vieron desde la distancia cómo el equipo 10 luchaba con un gato que luchaba salvajemente. Los tres se reunieron en el costado de un edificio mientras los maullidos de Tora sonaban por toda la calle. Genial, Asuma pareció aliviado. Ya terminaron. Vamos a cobrar y vayamos a casa. Intentó saltar, pero la mano de Haruki en su brazo lo detuvo. Espera, murmuró Haruki, con la mirada azul firme mientras observaba a los tres genin. No han terminado. Asuma e Inoichi fruncieron el ceño, pero se quedaron quietos y miraron, escuchando la conversación del equipo 10 por los cables. Finalmente. Ino resopló, casi sofocando al gato que se retorcía dentro de la chaqueta verde de Chouji. Terminamos, ¿verdad? Bajemos. Mis piernas me están matando. Chouji asintió con la cabeza, con la cara roja por el esfuerzo mientras ambos intentaban retirarse. Espera un segundo, la mano de Shikamaru se disparó para agarrar la camisa de Chouji mientras miraba arriba y abajo de la calle. ¿Ahora qué? Ino espetó, frunciendo el ceño pesadamente mientras sus pies resbalaban un poco. Shikamaru se quedó en silencio por un momento más, mirando fijamente en todas direcciones antes de pasar una mano cansada por su cola de caballo. Tenía miedo de esto, refunfunó. No estaba seguro de si esto era lo que quería decir, pero lo parece. ¿De qué estás hablando, Shikamaru? Chouji dio un paso firme por el costado de la pared cuando sintió que su pie inferior se deslizaba. Shikamaru exhaló enérgicamente, la irritación combatiendo con el cansancio en su rostro. ¿Qué fue lo último que nos dijo Haruki-san? Sus dos compañeros de equipo fruncieron el ceño antes de que Chouji hablara. Dijo que se reuniría con nosotros después de completar la misión.
Sí, asintió Shikamaru. Entonces, ¿dónde está él? Ambos miraron alrededor. Ino frunció el ceño. ¿Quieres decir que no hemos terminado? ¿Qué más tenemos que hacer? Atrapamos al estúpido gato. Dijo después de que completamos la misión, recordó Chouji, tirando de su bufanda. Y para completar una misión, ¿no tenemos que informar al cliente o al Hokage? Ino se veía atónito mientras Shikamaru simplemente inclinaba la cabeza hacia atrás lo mejor que podía mientras estaba de pie. Tenía mejor control de los chakras que los otros dos, pero incluso él estaba dispuesto a darse por vencido. En realidad, había estado dispuesto a ceder 20 minutos después de la misión, pero Ino nunca se habría callado si lo hubiera hecho. Exactamente, Shikamaru tocó el bulto que Ino aún sostenía. Necesitamos llevar esto a la Torre Hokage mientras caminamos de lado. Dios, seremos el hazmerreír de Konoha al final del día. Mi viejo nunca me dejará vivir esto. Esto es tan malditamente problemático. Por una vez, sus dos compañeros de equipo parecían estar completamente de acuerdo con él. Los hombros de Shikamaru se hundieron aún más. ¿No podemos simplemente rendirnos? ¿Podríamos? De ninguna manera. Ino ladró, dándole un codazo tan fuerte que casi se cae al suelo. Acabamos de pasar las últimas 5 horas persiguiendo esta estupidez. Aquí, ella sacudió al gato casi violentamente, con chaqueta y todo. Shikamaru se preguntó si se consideraría una misión fallida si devolvían un gato muerto a la esposa del daimyo. Luego se preguntó por qué le importaba. Si estaba muerto, nunca tendrían que volver a realizar esta problemática misión. ¿Una misión fallida que valía la pena? No. No iba a dar ahora. Vamos a completar esta misión, incluso si tengo que arrastrar tanto todo el camino a la Torre Hokage. Shikamaru sudaba y compartió una mirada cansada con Chouji. Su mejor amigo se encogió de hombros, ya resignado a su destino. Ambos sabían que era mejor no discutir con su compañera de equipo. Está bien entonces, Chouji se quitó la bufanda por completo, demasiado caliente para mantenerla puesta. Vámonos. Eres un sádico, murmuró Asuma, viendo a su equipo dirigirse hacia la Torre Hokage. Esos tres nunca me van a perdonar por invitarte. Inoichi se debatió entre reír y suspirar. Se conformó con lo último y miró al Jounin pelirrojo que estaba a su lado. ¿Qué habrías hecho si Shikamaru no hubiera captado lo que dijiste? Haruki se encogió de hombros. Tendrían que hacerlo todo de nuevo mañana. Inoichi negó con la cabeza mientras Asuma lo miraba con incredulidad sin comprender. Estoy muy contento de que no fueras mi sensei. Habló con sentimiento. Hubiera muerto. Haruki resopló. Oh, no seas tan dramático. Ahora ve a la Torre Hokage, ¿quieres? Dile a todos los shinobi de guardia que no se muevan, incluso si se les pide. Asuma parecía horrorizado. Esos guardias están a ambos lados de casi todas las puertas. Sí, Haruki casi chirría. Sus estudiantes simplemente tendrán que ir más allá en lugar de saltar. Los hombros de Asuma se desplomaron derrotados. Bien. Espero que te des cuenta de que mis estudiantes me van a odiar por el resto de la eternidad. Se apartó, dejando a una satisfecha Haruki y una completamente desconcertada Inoichi. Los presionas bastante. La sonrisa en el rostro de Haruki se desvaneció un poco cuando se volvió para darle a Inoichi una mirada fugaz. Son buenos. Tienen mucho potencial. Asuma podría ingresarlos en los exámenes de Chunin. Si lo hace, sus ojos volvieron a mirar al grupo de Genin avanzando lentamente. Necesitarán todo el entrenamiento posible. Inoichi frunció el ceño. Le faltaba algo aquí. O, también podía ver el potencial del equipo 10. Si continuaban a este ritmo, aprobaría la decisión de Asuma de nominarlos para los próximos exámenes. Pero las palabras de Haruki sonaron casi como una advertencia. Vamos, le pidió Haruki, saliendo tras el Genin. Quiero ver cómo atraviesan la Torre Hokage. Inoichi saltó tras él, saltando al siguiente tejado después del pelirrojo. Haruki, gritó, ojos duros y voz completamente seria por primera vez desde que conoció a los Jounin esta mañana. Haruki hizo una pausa, el abrigo ondeando a su alrededor cuando una ráfaga de viento pasó rápidamente. Ino es mi preciosa niña. No quisiera que le pasara nada. Eso también se aplica a sus dos compañeras de equipo. El viento a su alrededor se levantó por un momento e Inoichi supo que estaba reaccionando a Haruki cuando el pelirrojo inclinó su cabeza sobre su hombro para encontrarse con su mirada de frente, y por una vez, esa mirada cerúlea fue completamente descubierta.
e Inoichi leyó comprensión allí, y promesas silenciosas hechas con tristeza y ferozmente cumplidas, todas atadas con el acero inflexible de un hombre que sabía lo que era perder algo irreemplazable y apreciado, aunque solo sea porque ya lo había sufrido una vez. Haruki inclinó la cabeza, ojos graves y significativos. Estarán a salvo. 4 palabras sencillas, dichas en voz baja y sin teatro, e Inoichi, a quien siempre le habían enseñado a mirar más allá, profundizar más, no detenerse hasta tocar fondo, le creyó instantáneamente. Y luego Haruki parpadeó y el hechizo se rompió, y la pelirroja se alejó de nuevo, siguiendo al equipo 10. Sin decir nada más, Inoichi lo siguió y se preguntó, por un momento, por qué seguir se sentía bien. Se le dijo que no se moviera, ¿no es así? Shikamaru acusó con los dientes apretados. En este punto, realmente no podía importarle menos que estaba a punto de estrangular al Chunin de guardia. El shinobi parpadeó suavemente hacia él. No podemos movernos, dijo uno. Es nuestro trabajo hacer guardia aquí. Jurando violentamente en su cabeza, Shikamaru se deslizó alrededor del guardia, dando vueltas sobre su cabeza para caminar por encima de la entrada. Ya habían pasado a varios guardias y Shikamaru había pensado que tal vez, si preguntaba amablemente, los guardias se harían a un lado para que pudiera simplemente saltar de un lado de una puerta al otro. El ancho del marco no era tan grande y simplemente podría avanzar sin tomar desvíos. Pero los guardias se negaron a moverse, y Shikamaru juró que iba a hacer pago a Haruki para esta tortura en el shoji, aunque le tomó una década para movimiento de piernas del hombre en un partido. Detrás de él, Ino estaba maldiciendo en voz baja casi maniáticamente mientras Chouji caminaba penosamente tras ellos, cada paso bajando probablemente más duro de lo necesario. ¿Shikamaru? ¿Qué estás haciendo? Shikamaru se congeló, el corazón se detuvo cuando la voz de su padre sonó desde algún lugar debajo de él. Rígidamente, giró la cabeza para mirar a su padre y vio al padre de Chouji un paso detrás de él, frunciendo el ceño consternado. Shikaku parecía completamente desconcertado mientras le devolvía la mirada, algunos archivos metidos sueltos debajo de un brazo. Shikamaru lo sintió por él. Él mismo estaba bastante desconcertado. ¿Por qué estaba haciendo esto de nuevo? Se habría rendido hace eones si Asuma hubiera sido quien les hubiera asignado una misión como esta. Por supuesto, Asuma nunca asignaría una misión como esta, e incluso si lo hubiera hecho, no le habría importado mucho si Shikamaru se rindiera. Pero de alguna manera, pensó que tal vez Haruki se sentiría decepcionado si renunciaba ahora. Más tarde, tendría que pensar más en por qué eso realmente le molestaba. Entrenar, aunque morir está más cerca de la verdad, dijo, antes de pasar un dedo por encima del hombro. Si quieres saber más, pregúntale a nuestro sádico sensei. Probablemente se esté riendo mucho en este momento. Lo que dijo, Tou-chan, dijo Chouji detrás de él. Pero casi hemos terminado. Shikamaru hizo una mueca visible, mirando el último tramo de escaleras que conduciría a la oficina del Hokage. Si caminaban por el techo y luego pasaban por la escalera, nos vemos luego, Tou-san, murmuró Shikamaru distraídamente mientras una ruta se desarrollaba ante él. Funcionaría. Él estaba seguro de ello. Y sin más preámbulos, se apresuró a seguir, sus compañeros de equipo lo seguían arrastrando los pies. Esto fue tan problemático. Nuestros hijos afirman que se están muriendo. ¿Alguno de ustedes tendría alguna idea de lo que está pasando? El tono seco de Shikaku vino de detrás de ellos y los 3 shinobi, agachados en la puerta en sombras de una sala de reuniones vacía mientras observaban el progreso del genin, se volvieron para parpadear ante el comandante Jounin que se acercaba y el jefe del clan Akimichi a su lado. Sin dudarlo, tanto Inoichi como Asuma señalaron a Haruki. Su idea. Haruki arqueó una ceja a los otros dos, pero volvió una sonrisa un poco tensa en dirección a Shikaku sin llamarlos. Están entrenando. Su rango de era atrapar al gato de la esposa del daimyo y ahora se lo están devolviendo. Mientras caminas de lado dentro de la torre Hokage, Shikaku señaló. Haruki se encogió de hombros. Acaban de aprender el ejercicio de caminar sobre los árboles hoy, así que les dije que solo podían caminar de lado o boca abajo. Hizo una pausa y luego añadió. Por cierto, su hijo debería pulir sus habilidades de actuación. No es muy bueno fingiendo no tener control de chakra. Shikaku se encogió de hombros, aparentemente para nada sorprendido de que Haruki se hubiera dado cuenta. En su lugar, miró a Chousa y le hizo un gesto. Haruki-san, este es Akimichi Chousa, el padre de Chouji. ¿Lo recuerdas? Haruki asintió cortésmente. Hola de nuevo, Chousa-sama. Chousa de hecho hizo una mueca. Chousa está bien.
Sin honorífico, por favor. Me hace sentir mayor de lo que ya soy. Inoichi se rió disimuladamente y la boca de Shikaku se torció. Haruki miró entre ellos por un momento. Incluso en su propio tiempo, estos tres siempre se sentían mucho más cómodos y relajados en la compañía del otro. Chousa entonces, Haruki parpadeó cuando Inoichi intervino. Entonces yo también. Inoichi está bien, el rubio miró a Shikaku con una sonrisa. Y Shikaku es simplemente Shikaku. Él ya actúa como un viejo cascarrabias. No hay necesidad de agregarle más años. Shikaku le frunció el ceño antes de encogerse de hombros casualmente hacia Haruki. Shikaku está bien. Haruki asintió en silencio, mirando a Asuma, que parecía algo divertido. Con un suspiro interior, se volvió hacia el grupo de Genin. Están casi fuera de la vista. Quiero verlos pasar por la puerta del Hokage. Intercambiando miradas de desconcierto, el otro shinobi siguió al pelirrojo mientras el equipo 10 desaparecía en el último piso. ¿Y ahora qué? Ino miró furiosamente a los dos guardias a cada lado de la puerta de la oficina del Hokage. Si no hubiera estado tan enojada y cansada, se habría sentido bastante apenada de que ambos retrocedieran un poco. Aparentemente, vieron la mirada de su padre en su rostro. Shikamaru se agachó en la pared, estudiando la entrada. En su camino hacia arriba, solo la puerta en la entrada de la torre Hokage les había dado un verdadero problema. Pero esa puerta había sido lo suficientemente alta como para que pudieran pasar por encima de las cabezas de los guardias y cruzar el umbral de lado. La puerta del Hokage, por otro lado, no era lo suficientemente alta para eso. Había solo medio pie por encima de los guardias y eso no era suficiente espacio para Ino, mucho menos para Chouji, que dejó la parte superior. Lo que también significaba, desafortunadamente, que tendrían que entrar a la habitación balanceándose hacia abajo desde una posición de lado, parados boca abajo en la delgada repisa que era la entrada, antes de volver a colocarse en una posición lateral del otro lado. Esto fue más que problemático. Está bien, terminemos con esto, suspiró Shikamaru, enderezándose. Yo iré primero. Con cautela, avanzó poco a poco hasta el borde de la puerta, respiró hondo, plantó un pie lo más cerca que pudo de la parte inferior de la puerta y dejó que la gravedad hiciera el resto. Shikamaru podría jurar que su corazón se detuvo cuando vio que el suelo se precipitaba hacia él y tuvo que luchar para no levantar los brazos, concentrándose en mantener los pies pegados a la parte superior de la puerta. No ayudó que Ino hubiera gritado Shikamaru. Tan pronto como bajó. Estoy bien. Él respondió bruscamente, más afilado de lo que pretendía. Gruñendo en silencio en voz baja, se incorporó al otro lado, apretando los dientes contra la tensión de los músculos de sus piernas. Muy bien, el siguiente. Ino y Chouji se miraron y fue Chouji quien habló primero. Yo iré primero, dijo con firmeza, reprimiendo el rubor avergonzado que amenazaba con subir a sus mejillas. Soy más pesado. Si pierdo el equilibrio, los tendré a los dos para atraparme. Ino parpadeó, obviamente sorprendida, pero asintió con la cabeza. Se acercó a la puerta lo más que pudo, mirando desagradablemente al guardia debajo de ella cuando él miró hacia arriba. Chouji tragó saliva mientras miraba al suelo. Parecía incluso más lejos que hace un momento. Respiró hondo, su agarre en la bufanda envuelta alrededor de su mano se apretó. Había llegado tan lejos. Hubo un montón de veces durante la tarde en las que había querido simplemente darse por vencido, pero Shikamaru no lo había hecho e Ino se habría mordido la oreja, y había pensado que eventualmente tropezaría y caería y ese sería el final de esto. Extraña misión. Pero eso finalmente nunca había sucedido. Tropezaría y resbalaría, pero se había atrapado con su chakra cada vez al final, y empujarse un poco más y un poco más después de eso, finalmente lo había llevado al último obstáculo de esta misión. Oí, Chouji, vamos, la voz de Shikamaru sonó desde el otro lado de la puerta. Si resbalas, te atraparemos. Un dedo lo pinchó en el hombro y parpadeó hacia Ino. ¿Puedes hacerlo, Chouji? Ino le sonrió, y Chouji recordó y honestamente no podía recordar un momento en que Ino lo había animado. Tampoco podía recordar que su compañera de equipo se viera alguna vez tan sudorosa por el entrenamiento y no parecía importarle. Respiró hondo de nuevo y se enderezó. Había llegado tan lejos. Fallar ahora sería una estupidez. Y Haruki había sido quien le había asignado esta misión. Si el Jounin no creía que podía hacerlo, ya lo habría detenido. Hizo una pausa por un momento ante ese pensamiento. Pensando en el pasado, recordó que Haruki nunca lo había mirado como si no pudiera. Y durante el ejercicio de caminar por los árboles, el Jounin solo le sonrió y asintió con la cabeza ante su progreso.
Chouji había terminado llegando a la cima antes que Ino, quien generalmente era mejor cuando entrenaban. Chouji se enderezó, frunciendo el ceño con determinación antes de tomar aire y dejarse caer. Sus ojos se cerraron con fuerza, instintivamente incluso mientras luchaba por mantener el chakra a sus pies. Sintió que su pie izquierdo resbalaba y el pánico se apoderó de inmediato, sus brazos se extendieron para agarrar algo. Dos manos estrecharon las suyas y, por encima del rugido de pánico en su cabeza, escuchó las voces de sus compañeros de equipo gritándole: Chouji, deja de patear. Cálmate y concéntrate. Maldita sea, Chouji. Pie. Tu pie. Su pie izquierdo se estrelló contra una superficie plana y envió una oleada de chakra hacia abajo o hacia arriba, una parte de su mente proporcionó algo indiferente, y de repente se quedó colgando boca abajo, como si estuviera de vuelta en el bosque y saliendo de un rama. Hombre, eso estuvo demasiado cerca. Chouji abrió lentamente los ojos y se encontró con la mirada de Shikamaru por encima de él. Él le devolvió la mirada por un momento antes de que una débil risa saliera de su boca. Realmente no había nada gracioso de qué reírse, pero el sonido hizo sonreír a Shikamaru e hizo que Ino se riera, un poco divertida por su situación pero mayormente aliviada. Vamos, sube, ordenó Shikamaru, extendiendo una mano para tirar de él. Chouji lo aceptó sin dudarlo y se acercó al otro lado de la puerta. Entonces es mi turno. Ino llamó desde el otro lado. Chouji parpadeó y luego habló rápidamente: espera, Ino. Pásanos el gato primero. Shikamaru le dio unas palmaditas en el hombro. Bien pensado. Si perdiéramos al gato ahora, creo que me volvería loco. Pasos amortiguados sonaron ante un bulto, que hacía mucho tiempo que había dejado de moverse, y Chouji esperaba a medias que el gato todavía estuviera vivo. No quería que muriera, por supuesto, pero no parecía sentir mucha simpatía. Para ello justo en el momento. Se les pasó. Chouji colocó al gato debajo de un brazo antes de arrastrarse hacia el otro lado de la puerta, con la otra mano libre para agarrar a Ino en caso de que se resbalara. ¿Listo? Shikamaru suspiró y se inclinó hacia adelante. Listo. Ve. Ino hizo una mueca al suelo antes de reunir hasta el último trozo de coraje que tenía. Tenía dos compañeras de equipo en el otro lado, listas para atraparla si se caía, y por perezosos y glotones que pudieran ser, siempre la habían escuchado. Quizás era hora de escucharlos, solo un poco. Ino. Vamos. No te preocupes. Te atraparemos. Ino resopló. No tenían que decirlo como si fuera a caer con seguridad. Vamos, mujer. No seas problemático. Estamos aquí. Ella frunció el ceño. Ella no era problemática, la estúpida Shikamaru. Pero, está bien, ya voy. Ella miró al suelo, desafiando a la gravedad a tirar de ella hacia abajo, y luego cerró los ojos y se dejó caer. Por una fracción de segundo durante su caída libre, Ino consideró seriamente cortarse el cabello tan pronto como llegara a casa. El peso extra no le hizo ningún favor y solo sirvió para desequilibrarla mientras se balanceaba hacia abajo. Sus brazos se movieron bruscamente, agarrando el aire mientras luchaba contra el impulso y el impulso hacia abajo. De repente, las manos aplaudieron alrededor de sus pies y se encontró colgando solo de los tobillos por un breve momento cuando su concentración vaciló. Y luego los sentidos regresaron a su mente y ella hizo circular su chakra de regreso a sus pies, sin respirar hasta que se encontró firmemente pegada a la parte superior de la puerta. Casi riendo mientras su corazón latía con fuerza en su pecho, Ino extendió una mano temblorosa que fue inmediatamente agarrada por Shikamaru y ella fue arrastrada hacia el otro lado, todavía un poco inestable, pero lentamente se iluminó cuando se dio cuenta de que lo habían hecho. Esa fue una demostración impresionante de control de chakra. La voz suave hizo que los tres se congelaran. Estaban en la oficina del Hokage. La oficina del Hokage. Lo que en realidad significaría que el Hokage estaría aquí. Sus cabezas giraron y miraron con creciente pavor al Sandaime, que estaba a unos pocos metros frente a ellos. Sí, son increíbles, ¿no? Los tres automáticamente miraron hacia abajo para encontrarse con una familiar mirada azul, un destello orgulloso reflejándose en ellos. Haruki hizo un gesto hacia el suelo. Paja. Lo has hecho muy bien. Shikamaru fue el primero en moverse, casi saltando lejos de la pared antes de hundirse en el suelo, sentándose con un golpe. Aparentemente, había elegido ignorar la presencia de Sandaime por el momento. Chouji fue el siguiente, saltando y luego tambaleándose un poco, pero extendiendo al gato en la dirección general del Hokage.
El Sandaime se rió entre dientes y aceptó el paquete, destapando la chaqueta lo suficiente para que una oreja quedara al descubierto, temblando de irritación. Chouji suspiró y se dejó caer al lado de Shikamaru, con los hombros caídos por el cansancio. Ino saltó casi inmediatamente después, sus piernas se dieron mientras se dejaba caer al lado de Shikamaru. Misión cumplida. Ahora solo quería dormir hasta que las vacas volvieran a casa. Una mano en su hombro la hizo ponerse rígida y mirar a su alrededor. Parpadeó sorprendida cuando vio a su padre. ¿Cómo había olvidado que él estaba allí? Otou-san. Shikamaru y Chouji también miraron a su alrededor. Tou-san. Tou-chan. Shikaku y Chousa entraron a la oficina, sonriendo a sus respectivos hijos. Asuma entró detrás de ellos, sacudiendo la cabeza con una mezcla de orgullo e incredulidad. Eso fue algo de entrenamiento, comentó Shikaku, agachándose junto a Shikamaru. Chousa asintió con la cabeza, colocando un brazo alrededor de los hombros de Chouji. Increíble. No puedo creer que todos hayan entrado en la oficina. El Hokage se rió entre dientes y se movió para colocar a Tora en una pequeña jaula junto a su escritorio antes de regresar con la chaqueta de Chouji. Haré que Tora regrese a la esposa del daimyo. Y por supuesto, esta misión ha sido completada. Tendré tu paga lista para ti cuando vengas mañana por la mañana. Los tres gimieron simultáneamente. Ni siquiera querían pensar en el mañana. Las risas extranjeras les hicieron mirar hacia arriba cuando Haruki se paró frente a ellos, con las manos escondidas en los bolsillos, nuevamente mientras se agachaba frente a ellos. Buen trabajo, les sonrió suavemente y, a pesar de su fatiga, se encontraron escuchando. Ese fue un trabajo en equipo increíble entre ustedes tres. Hizo una pausa antes de volverse hacia Chouji primero. Chouji-kun, buen trabajo al detectar la firma del chakra de Tora. No muchas personas de tu edad pueden rastrear el chakra tan bien como tú, y solo mejorarás a medida que practiques más. Tu regulación de chakra es excelente. Mientras estabas persiguiendo el gato, pudiste cambiar de una superficie a otra sin apenas pausa. Solo trabaja en tu resistencia. La única razón por la que no hiciste ese swing en este momento fue porque estabas cansado. El cambio con el pie derecho fue impecable. Chouji se sonrojó un poco, se enderezó ante el elogio y asintió con determinación. Está bien, Haruki-san. Gracias. Haruki asintió antes de centrar su atención en Shikamaru. El heredero Nara le devolvió la mirada gruñona y Haruki arqueó una ceja. Quizás dejemos ese juego de shogi para otro día, Shikamaru-kun. Shikamaru frunció el ceño. Sabías que estaríamos muertos de pie. O nuestros traseros. Por eso me lo prometiste. Haruki le sonrió fácilmente. Lo dije en cualquier momento más tarde. No te preocupes, jugaré contigo cuando quieras. No me retractó de mis promesas. Shikamaru solo resopló y se dejó caer contra la rodilla de su padre. Entonces, ¿en qué necesito trabajar? Haruki inclinó la cabeza pensativamente. Gran resistencia, especialmente para alguien a quien no le gustaría nada más que holgazanear todo el día. Buen pensamiento estratégico, aunque podrías haber pensado en un plan antes. Sé que podrías haberlo hecho, le dio al chico una mirada mordaz antes de continuar. A tu Kagesebari no Jutsu le vendría bien un poco de trabajo. No soy un experto en las técnicas de tu clan, pero tu objetivo no siempre permanecerá en un lugar durante un largo periodo de tiempo. Necesitas acelerar su velocidad. Tu padre probablemente pueda darte algunos consejos. El pelirrojo miró brevemente a Shikaku, quien asintió. Fue solo en este punto que Haruki se dio cuenta de que tenía la atención de toda la habitación. Aclarándose la garganta incómodo, los desconectó y se volvió hacia Shikamaru. Aparte de eso, no había hay muchas otras cosas que vi hoy a las que deberías prestar especial atención. Sin embargo, te sugiero que comas más. Extendió la mano para rodear suavemente una de las muñecas de Shikamaru con el índice y el pulgar. Estás un poco flaco y apuesto a que estás agotado en este momento. Una buena resistencia no significa necesariamente que aún tenga energía después de reducir la velocidad. Shikamaru parpadeó ante su propia muñeca antes de asentir. Supuso que comer más probablemente sería una buena idea. Y sabía que su técnica de sombras era lenta. Quizás podría practicar primero coger hojas. Sería más fácil trabajar con objetos más ligeros. No notó el asombro velado en el rostro de su padre cuando aceptó el consejo del pelirrojo. Gracias, Haruki-san. Haruki sonrió de nuevo antes de volverse hacia Ino. Bueno, tu control de chakra ha mejorado bastante desde esta mañana. Ino sonrió con cansancio. Mis piernas están muertas.
Haruki se rió entre dientes. Tu resistencia también necesita algo de trabajo. Pero tienes una velocidad excelente. Cuando corrías por superficies planas sin tener que doblar una esquina, incluso si solo estabas saltando de un edificio a otro, no tenías que reducir la velocidad. Sin embargo, a diferencia de Chouji-kun, necesitas trabajar en la regulación de tu chakra. Creo que ese es el mayor problema que tendrás con el control de los chakras. Caminar sobre el agua será un desafío. Ino hizo un puchero antes de iluminarse esperanzada. ¿Volverás a entrenarnos para eso? Chouji se enderezó también e incluso Shikamaru miró atentamente. Haruki arqueó una ceja. ¿Quieres que vuelva? Asuma ha estado convencido toda la tarde de que me estarás maldiciendo al final del día. Asuma sofocó una risa con una tos, avanzando para pararse junto a Haruki. Chouji miró a Asuma con un pequeño ceño fruncido. No me importa si Haruki-san regresa. Asuma se rascó la cabeza. ¿En serio? De todas las palabrotas que escuché hoy, pensé que estarías boicoteando las sesiones de entrenamiento a partir de ahora. Chouji se veía un poco nervioso, pero negó con la cabeza de todos modos. Fue difícil, muy difícil, pero miró a Shikamaru e Ino, quienes tenían sonrisas iguales en sus rostros, exultantes y orgullosos. Lo hicimos. Quiero decir, ¿cuántos otros equipos Genin pueden decir que aprendieron el control de chakra y completaron la misión de Haruki-san todo en un día? Asuma se rió de eso. No creo que nadie haya pasado por la misión de Haruki antes. Haruki se encogió de hombros en respuesta mientras se elevaba de nuevo a su altura máxima. Hacer la misión de rango D es aburrido. Para ti, se quejó Shikamaru. Al menos es menos problemático para nosotros. Pero ayudó, ¿no? Shikamaru parpadeó y luego lanzó un suspiro de resignación. Sí, pero todavía era problemático. Es problemático, pero vale la pena a largo plazo. Muchas cosas en la vida son así, Shikamaru-kun. Haruki dio un paso atrás y miró distraídamente la ventana. El Shikaku de su tiempo le había dicho eso una vez, y nunca lo había olvidado. Comprobando la posición del sol en el cielo, se perdió la mirada de sorpresa de Shikaku. Pero volverás a entrenar con nosotros, ¿verdad? Insistió Ino. Y la próxima vez, puedes venir antes para que pueda mostrarte la florería de mi familia. Una sonrisa brillante, infantil e inocente, y una que Haruki no había visto en el rostro de Ino en mucho tiempo. Incluso tenemos sólidos, aunque la mayoría de la gente no los quiere. Haruki sonrió y miró a Asuma. Bueno, si a Asuma no le importa, volveré la semana que viene. Asuma asintió fácilmente. Si puede dedicar unas horas, vuelva en cualquier momento. Él sonrió. Me divertí hoy. Inmediatamente le dispararon 3 miradas. No hiciste nada. Ino protestó. Asuma se irguió burlándose de la indignidad mientras agitaba una mano hacia Haruki e Inoichi. Eso no es cierto. Esos dos me hicieron su corredor de comida hoy. Los dos shinobi antes mencionados compartieron una mirada divertida. Era un buen corredor de comida, comentó Haruki. Estoy de acuerdo, Inoichi asintió sombríamente. Fue muy rápido al respecto. Asuma frunció el ceño a ambos mientras sus estudiantes sonreían. Fue divertido ver cómo se metían con su sensei. Un silencioso carraspeo de alguien hizo que todos miraran a su alrededor. Todos se enderezaron, o se pusieron de pie en el caso del Genin, cuando su atención se centró en el Sandaime. Lo siento, viejo, se disculpó Haruki tímidamente, sin ver las miradas de sorpresa detrás de él. Hice todo esto parte de su entrenamiento. Entendí eso, Sarutobi los miró con aire divertido. Era raro que la generación mayor de Ino Shikachou estuviera tan relajada en compañía de otros hoy en día, incluso cuando estaban juntas. Pero tengo papeleo que completar, así que, si terminaste aquí, miró significativamente hacia la puerta. Todos los adultos esbozaron reverencias o asentimientos apresurados antes de llevar al Genin hacia la puerta. Sarutobi miró a Haruki a los ojos brevemente y asintió cuando Haruki miró a su oficina privada. Con un asentimiento a cambio, Haruki se giró y se fue también, cerrando la puerta detrás de él. Y no me importa lo cansado que estés. Come una cena completa antes de irte a la cama. ¿Entiendes? Para diversión de sus padres, los 3 estudiantes asintieron obedientemente mientras Haruki les sermoneaba. Sus ojos parecieron enfocarse en Shikamaru cuando terminó, y el heredero Nara puso los ojos en blanco, pero asintió una vez más para mostrar su acuerdo. Está bien, entonces. Supongo que eso es todo por hoy. A menos que Asuma tenga algo que agregar. Haruki miró al sensei real del equipo 10, pero Asuma solo se encogió de hombros con buen humor.
Nada que añadir, dijo el Jounin con una sonrisa irónica. Haruki cubrió todo. Nos reuniremos para entrenar mañana a las 10 como de costumbre. Los gemidos llenaron el aire de inmediato. Pero Sensei. Ino protestó. Estamos agotados. Nunca había trabajado tan duro en toda mi vida, se quejó Shikamaru. Danos un respiro, Asuma Sensei. Nos estamos muriendo, anunció Chouji, frotándose un muslo. Danos una hora extra al menos. Asuma se cruzó de brazos. De ninguna manera. 10 es lo suficientemente tarde. Ino resopló. Tengo que levantarme temprano para ayudar a mi mamá a montar el negocio. 10 no es tarde. Asuma ni siquiera parpadeó. Haruki negó con la cabeza y se agachó para susurrar algo al oído del rubio. Los ojos de Ino se agrandaron y una luz alegre apareció en sus ojos. Asuma la miró con recelo. Entiendo. Ino cantó antes de mirar a Asuma. Asuma Sensei, por favor danos una hora extra para dormir mañana. Asuma negó con la cabeza. Ya dije N, se calló cuando vio los grandes ojos azul celeste mirándolo con lágrimas en los ojos. Oh mierda. Ino, advirtió. Los ojos de cachorro se intensificaron. Asuma miró por un momento más y luego se dobló como papel mojado. Bien. Nos veremos a las 11. Ino vitoreó mientras Chouji y Shikamaru se burlaban pero no se quejaban. Genial, eso funciona. Ino sonrió al Jounin pelirrojo. Gracias, Haruki-san. Haruki se rió entre dientes, ignorando la mirada sucia que Asuma le lanzó. Simplemente no lo uses con demasiada frecuencia o podría perder su efecto. Ino asintió con entusiasmo mientras Inoichi suspiró detrás de ella. Tenía la sensación de que la mirada se volvería hacia él tarde o temprano. Le lanzó una mirada a Shikaku cuando el hombre le dio un codazo con una sonrisa. Hasta luego, Haruki asintió con la cabeza a los 6 en general. Él y Asuma iban de la misma manera. Varias buenas noches más tarde y los dos Jounin se dirigían por una calle lejos de la torre Hokage, el sol poniente proyectaba un resplandor rojo anaranjado sobre todo. Asuma había encendido rápidamente un cigarrillo tan pronto como los dos grupos siguieron su propio camino. No había fumado en todo el día y le había estado molestando. A Haruki no pareció importarle y caminaron en un agradable silencio mientras regresaban a sus respectivas casas. En realidad, hubo otra razón por la que te invité hoy, admitió Asuma de la nada. No estaba seguro de cómo publicar su pregunta, así que pensó que bien podría comenzar con una confesión. Andar por las ramas nunca sirvió de nada. Haruki solo le dirigió una mirada levemente curiosa. Se había quitado la cinta que sujetaba su cabello hacia atrás y los mechones carmesí ahora colgaban de nuevo alrededor de sus hombros. El Sandaime es mi padre, comenzó Asuma, pero siguió adelante cuando no detectó ninguna sorpresa. Cenamos hace un tiempo. Normalmente no lo hacemos. Quiero decir, no estamos en los mejores términos en este momento. Nuevamente, hizo una pausa, esperando la exclamación de sorpresa que generalmente seguía a esta revelación. Después de todo, ¿quién no querría una buena relación con el Hokage? Pero tampoco se sorprendió mucho cuando no lo recibió. Sin embargo, me invitó a cenar, y en realidad estuvo bien. Se volvió para estudiar a la pelirroja. Dijo que tenía en cuenta tu consejo. ¿Qué le dijiste? Haruki se quedó en silencio por un rato, la mirada parpadeando de casa en árbol y de tienda. No fue nada especial. Dijo finalmente. Le acabo de decir que, si bien él puede tener su propia opinión sobre algo, también debería tratar de entender el mismo tema desde el punto de vista de otra persona. Hizo una pausa por un latido antes de que una pequeña sonrisa inclinara sus labios hacia arriba. Escuchar a alguien es fácil. Entenderlo es mucho más difícil. El truco es encontrar la clave. Algunas personas usan palabras y eso funciona, mientras que otras intercambian golpes. Su sonrisa se ensanchó un poco. Y eso también funciona. Pero de cualquier manera, todavía tienes que mirar y escuchar para entender. Asuma frunció un poco el ceño. No estaba seguro de haber entendido completamente lo que quería decir Haruki, pero pensó que podría hacerlo con un tiempo. Su padre lo había incitado a hablar sobre algunos aspectos de su vida y el hombre había escuchado con atención todo el tiempo, se aferró a cada una de sus palabras como si fueran importantes. ¿Pero por qué? Finalmente preguntó. Esto le había estado molestando más. Realmente no le sorprendió que Haruki ya supiera sobre su conexión familiar con los Sandaime. El pelirrojo siempre parecía saber más de lo que dejaba ver. Pero no entendía por qué el otro Jounin haría todo lo posible para empujar a su obstinado padre a actuar sobre algo que realmente no afectaba a Haruki en lo más mínimo.
¿Por qué le dijiste a mi padre todo eso? Una vez más, Haruki se quedó en silencio por un largo rato, y Asuma estaba empezando a pensar que los Jounin no responderían cuando llegaron al final de la calle. Y luego Haruki sonrió, triste, melancólica y cansada al mismo tiempo. Mis padres murieron cuando yo era un bebé. Haruki no lo miró, simplemente miró al frente con el brillo de la puesta de sol en sus ojos, volviéndolos casi morados. Y nunca tuve la oportunidad de despedirme de ninguno de mis padrinos antes de que ellos también murieran. La mirada cerúlea convertida en amatista finalmente se encontró con la suya de frente. Supongo que se lo dije porque creo que la familia es importante. Creo que si alguna vez tuviera familia, incluso si me metiera en la madre de todas las discusiones con ellos, todavía querría hacer todo lo posible para arreglar las cosas. Ellos. Asuma ni siquiera podía parpadear si quería, ya que la mirada de Haruki pareció profundizarse por un segundo. Porque nunca sabes cuándo se te quitará esa oportunidad. Entonces te quedarás sin nada más que arrepentimientos, y creo que eso es lo más triste de todo. Saber lo que podrías haber tenido y saber lo que debiste haber hecho, pero no tengo ninguna forma de solucionarlo. Asuma se quedó quieto y en silencio, sin saber qué decir cuando esa mirada fascinante finalmente se apartó y el pelirrojo pareció hundirse más profundamente en su abrigo cuando una ráfaga de viento pasó. Bueno, continuó Haruki en un tono mucho más ligero. Me apago aquí. Nos vemos, Asuma. Buenas noches. Buenas noches, repitió Asuma, con un cigarrillo colgando distraídamente de su mano derecha mientras veía a Haruki desaparecer por la calle, el cabello carmesí como un faro de fuego. No se movió hasta que Haruki estuvo completamente fuera de la vista, las palabras del otro Jounin aún resonaban en su cabeza. Y luego se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso a la Torre Hokage.